tal? ¿Cómo están todos? Dejo este saludo para los que vean el video en diferido, porque claramente van a ir apareciendo después. Acá estamos en un nuevo programa de Área 51, si no me equivoco es el octavo. ¿Qué tal, Nacho? ¿Qué tal? Ayudando a la gente que va entrando. Hola, Ana, ¿qué tal? Analía. Bueno, perfecto. Vamos a esperar que se nos conecte Gabriel Larrigrán, que es el invitado de hoy. Vamos a hablar de temas interesantísimos, aprovechando que es el mes de La Plata. Quería hablar con gente que esté desarrollándose, que esté escribiendo sobre cosas de La Plata, que esté interesada. Nosotros arrancamos ya con el libro de Misterios de la Ciudad, pero hoy quería empezar a hablar sobre temas un poco más específicos y más con otro tipo de detalle. Bueno, y Gabriel ha escrito un libro muy interesante. A ver, vamos a ver. Ahí está conectado. Vamos a ver si lo puedo pedir. Vamos a esperar que nos dé el ok. Vamos a esperar un segundito. Hoy cambiamos la escenografía. Puse el celular en un trípode, entonces directamente apunta a la biblioteca y creo que es un poco más interesante. Inclusive hasta pensé en un momento salir yo, desaparecer de la escena, que solamente se ven los libros que son más lindos. Hola Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, bienvenido a Área 51. Hay un pequeño ruidito que está haciendo tu micrófono, ¿puede ser? Recién Uy. hacía... ¿Ahora hace o no? No, ahora no, fue un Ah, segundito. bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Está Bien, bien? bien. Aprovecho para preguntarte por qué Área 51. Buenísimo, el entrevistador se convierte en entrevistado. Sí, porque esperé hasta este momento para preguntarte. Es una especie de juego de palabras, de chiste con el Área 51 de Nevada, ¿no? De donde están, supuestamente hay una base norteamericana con ovnis en su interior, con la palabra aria, por aria de ópera. A mí me gusta mucho la música clásica, Claro. y me parece que, inclusive yo cuando iba a empezar con el ciclo, me fijé si a alguien se le había ocurrido, y bueno, a nadie había tenido la misma idea, se ve que no había nadie tan salame como yo, entonces dije, Ujú. bueno, listo, aria, y bueno, y el 51 además, como es Sí, la imagen, el logo de este canal, es la calle 51 de La Plata, sí, por donde eso es está la competencia. catedral, claro. Efectivamente. ¿Qué tal? Bueno, ahora que lo tenemos a Gabriel acá en vivo, lo voy a presentar de nuevo con todos los honores. Gabriel Larrigrán es historiador de temas de La Plata. Ha publicado un libro que se llama La ciudad de los geómetras, sobre la influencia, la historia de la masonería en los primeros años de la ciudad, pero como él siempre viene a aclarar, no se limita a la masonería. Él está investigando para continuar con la serie que empezó con la ciudad de los geómetras, está investigando sobre otro tipo de agrupaciones que hubo en la ciudad, un poquito menos conocidas, como la teosofía o inclusive el espiritismo y otro tipo de cuestiones, pero siempre por ese lado, por la cuestión de sociedades que estudian ocultismo, esoterismo y bueno, demás. Pero lo vamos a dejar ahora con la gente. Gabriel, ¿cómo te va? Ya nos hemos saludado. Yo siempre pregunto cuando arrancamos en estas charlas en vivo, ¿quién es la otra persona? ¿Cómo es tu historia? Bueno, yo de vos la verdad que conozco lo que hemos charlado, conozco el libro, pero sinceramente tampoco conozco bien cómo es tu historia de vida. Bueno, por eso quería que arranquemos con la primera pregunta. ¿Quién es Gabriel Darriga? Uy, ¿quién es? Bueno, es muy amplia. Lo voy a enfocar más al libro, a mis investigaciones. Soy vecino de la ciudad de La Plata, nací acá. Ujú. Y por eso siempre, no sé si vos sos de La Plata, pero sos uno de los platenses más, como yo, más interesados en su historia y en su Claro. mitología también. Yo nací acá y siempre crecí escuchando estas historias de estos grupos, de estos que se reúnen en secreto. eh, y siempre también compraba todos los libros que salen sobre la temática, pero veía que es como que se terminaba ahí. Eran historias muy cortas, la de los masones, la de los espiritistas en el cementerio o el propio cementerio, que sí, que Ujú. tiene forma de ciudad porque es la ciudad de los muertos y punto, se termina ahí las historias. Entonces siempre me gustó conocer el origen de todo, incluso de las leyendas, por qué existe esa leyenda.
¿O por qué claro. existe tal mito? ¿De dónde sale? ¿Quién es el primero que lo trae? Y bueno, yo creo que mi investigación está influenciada también es que yo me fui 10 años a vivir a Europa y vi que Ajá, la historiografía del esoterismo, de los grupos masónicos, de los grupos espiritistas, de los teósofos, está mucho más desarrollada allá en España, por ejemplo. Y yo sí, con los libros que tenía acá, veía que era todo muy poco desarrollado la temática. O sea, ya se parte, por ejemplo, de que toda la simbología del cementerio es masónica. Y así, se parte ya empezada la historia. Nunca desde el origen del cementerio y por qué cada tumba tiene tal simbología, quién era esa persona, qué hacía, por qué llegó a poner ese símbolo. Lo mismo con lo que ya estuvimos hablando, de dónde salió esa estrella que existió en algún momento en el frontispicio de la legislatura. Se exacto. empieza de la historia que es masónica y es lo que se tiene, pero si hay que ir años hacia atrás, ¿por qué a alguien se le ocurre poner una estrella así? ¿Es realmente masónica? Ese es el origen, siempre me preocupó el origen de todo, incluso si hay alguna mentira, de dónde sale esa mentira y por qué. Claro. Y eso es más o menos, yo soy así, ya que me estás preguntando algo personal, a mí me gusta saber el origen de todo. Y creo que lo volqué a este libro que habla sobre los primeros años de los grupos masónicos en La Plata. Y bueno, va a tener un segundo volumen donde va a llegar a fin del siglo XX. Y como tiene tan buena recepción, ya estoy pensando en hacer un tercer volumen que ya te he comentado con otros grupos que también existieron durante el siglo XX. Porque habrás visto que siempre, parece que toda la historia de la ciudad de La Plata se aboca a los primeros 10 años. Dardo Rocha, colocación de la piedra fundacional y por ahí, no se extiende en el tiempo. Faltan como Claro, investigar 130 años más. hay como un salto hasta el cincuentenario, que hubo mucha actividad, hay muchos libros, y después de golpe salta al centenario. Hay como Claro, huecos en el medio que es no hubo como que nada, sí, los historiadores recuerdan la historia de la ciudad en sus hitos más importantes del cincuentenario, el centenario, y claro. también ahí esos puntos veo que es donde surge cierto mito. La ciudad por ejemplo, la frase de la ciudad de las diagonales nunca aparece hasta el centenario. El Mirá vos. reconocimiento, o por ejemplo, lo que tanto se habla sobre el eje fundacional. El eje Mm, fundacional, esa línea imaginaria de los fundadores poniendo digamos, los ministerios y la catedral, nunca existió hasta el centenario. En el centenario se empieza a rever todo, la planificación, y se empieza a hablar sobre un eje monumental, el eje monumental de La Plata. Y así también pasó por ejemplo, personalidades que creemos que se estuvieron hablando los últimos 130 años, como Luis Ricardo Force, el, el director de la Biblioteca Nacional, es una figura que aparece en el cincuentenario para los platenses. Ahí se mirá vos. publican en los periódicos sus primeras biografías y es ahí donde reivindican todo lo que hizo en ese momento. Pero sí es como hay saltos de 50 años en 50 años. En el medio Claro. creo que hay mucha historia también por contar. Sí, no, eso está buenísimo. O sea, cuanto más libros haya sobre el tema, más se profundice, es genial. Siempre está bueno que haya muchas voces. Sí, sí es cierto, como decís vos, que también está bueno clarificar cosas, ir a la médula, que es lo que te gusta hacer vos por lo que estabas comentando recién. Eh, pero, ¿cómo es tu método de trabajo? Por ejemplo, yo imagino, no sé, encerrado días y días en una biblioteca o yendo a buscar el material. Sí, Contame un poquito de eso. yo creo que mi método de trabajo, lo hice en este libro, es cruzar fuentes documentales. O Ujú, sea, cruzar la hemeroteca con el archivo tal y con el archivo privado tal. Y así al cruzar, primero busco una historia. Mira, te voy a contar así nomás una historia que va a salir en el segundo libro, que es
una sobrina de Bucetich que se casa con un masón. Y hay conflicto por el tema religioso y hacen un divorcio. Un divorcio en 1905. Debe haber sido el primer divorcio de la historia de la Ciudad de La Plata. Es un divorcio que se publicaba en los periódicos. Entonces yo tengo ese dato. Claro. Entonces cruzo la información con no solo la hemeroteca, sino también con el archivo del Poder Judicial de ahí del Palacio de Justicia de Calle 13, donde está Ujú. el expediente de divorcio. Y luego Claro. voy, quizás accedí al archivo de la masonería y donde veo que las logias mencionan este incidente, porque se había casado con un masón, y el masón incluso le pide ayuda a su logia, y ahí veo que hay una preocupación y juntar dinero para ayudarlo en el divorcio. Entonces, mi metodología siempre es cruzar información, cruzar fuentes documentales. Y lo mismo pasó con la Gran Logia Bonaerense, que vos escribiste un Ujú. artículo en estos días. Claro, sí, sí, sí. eh, yo Con datos descubrí que me la, has proporcionado. Sí, sí. yo descubrí la Gran Logia Bonaerense en un archivo que hay en Salamanca, en España. Acá Mirá. prácticamente no hay nada. Pero a través de ese archivo pude buscar en otros archivos de acá información sobre y cruzarla. Y yo creo que mi método de trabajo es cruzar la información y reconstruir una historia desde diferentes perspectivas. La Claro, judicial, la lógicamente. masónica, la del periódico. Ujú. ¿Es complicado el acceso a las fuentes en general? ¿Es muy burocrático? ¿Te ponen trabas? ¿Cómo es? ¿Cómo Y suele sí, ser? cada vez es como, más que burocrático, es que no hay acceso quizás a todas las fuentes documentales de un lugar. Te voy a dar Claro. un ejemplo muy bueno que justamente esta semana tuve un hallazgo increíble. Yo escribí la historia de la Logia Luz y Verdad, como habrás visto en el... Tuve 5 años reconstruyendo así, como yo te digo, cruzando información, yendo Ujú. a tal archivo, a tal... reconstruyendo todo y, y también yendo a la Biblioteca Nacional. Sí. Eh, Vos sabés que ahora, a esta semana, se me ocurre poner en el buscador, en el catálogo online de la Biblioteca Nacional, Luz y Verdad, así, lo he puesto miles de veces en los últimos 5 años. Sí. Pongo y me aparece el periódico número uno de la logia, publicado por la Logia Luz y Verdad, publicado por Guirgual, su primer venerable, su primer presidente, de 1887. Eso yo lo hubiera visto si hubiera estado. O sea que Mirá, lo han catalogado ahora, lo lo han han leído. catalogado ahora, o Claro. sea que no todo Ujú. está catalogado. Claro. Ese es Mirá un vos. problema. No todo está catalogado ni en la biblioteca de la universidad, ni en el archivo de la nación, Vos fíjate, el periódico número uno de la Logia Luz y Verdad de 1887, publicado en La Plata por el venerable de la Logia. Y bueno, lo descubro después de publicado el libro. Sí, 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 pero bueno, te puede servir para una nueva Sí, edición sí, o para obviamente una segunda parte. tendrá mucha información sobre la ciudad de La Plata ese periódico, que solo hay un ejemplar. Es No, la más, verdad que es increíble. yo veía en otros Sí. periódicos de otros países que recibían en sus redacciones ese periódico. Por ejemplo, en España, vos vas a la hemeroteca de España y ves, agarrás un libro, una revista de masonería de la época y dice, gracias a la logia tal por enviarnos por correo su periódico. Claro, yo sabía que existía, pero nunca había encontrado algo así. Bueno, una de las dificultades es la falta de catalogación de todo el material que tienen. eh, Claro, no todo está a la vista, accesible. claro, tal cual. No, estaba pensando que yo estuve también mirando, bueno, te he mandado material estos días sobre teosofía, después vamos a hablar sobre el tema. Pero viste que también ahí se menciona mucho de las revistas que se intercambiaban, obviamente en una época muy anterior al correo electrónico, a cualquier otro tipo de comunicación, inclusive anterior a la radio, y se enviaban materiales así por correo, pero era lo más natural del mundo. Y está buenísimo eso, cómo se encuentra ese tipo de periódicos por todos lados y menciones.
Bueno, viste que la Hemeroteca de España tiene una página web muy interesante, que ahí hay mucho material inclusive y hay muchas menciones a Logias de la Plata, me imagino que también habrás andado Sí, sí, revolviendo. está Caras y Mm, Caretas. Bueno, un ejemplo. España tiene digitalizado la revista Caras y Caretas de todos los sí. 30 años y Argentina no tiene digitalizado su revista Caras y Caretas. O sea, Ujú. tienen que venir los Sí, españoles, digitalizar 30 años de revista y publicarlo en España para que nosotros los argentinos vayamos a consultarlo. Eso es sí, es algo que increíble. está Sí, pendiente en la archivística y en los historiadores, en las bibliotecas de Argentinas. Sacar, o por ejemplo, estuve en contacto, gracias a tu artículo, me han contactado del interior mira. de la provincia, preguntando, haciéndome algunas preguntas. Claro, y ellos me cuentan, yo no encuentro nada en mi biblioteca de mi pueblo. Claro, y yo les tengo que decir, no, tenés que viajar 500 kilómetros hasta la capital o hasta La Plata para encontrar la información. Si estuviera todo digitalizado o parte digitalizado, imagínate todo lo que se descubriría. Sí, sí, lógicamente. Yo te cuento una anécdota mía, por ejemplo. Durante Ujú. muchos años no se supo, no se supieron detalles de algo muy raro que pasó en Chascomús en la década del 70, cuando un hombre dijo en televisión que tal día iban a aparecer 50 ovnis en la laguna. Bueno, y no había más información que esa, salvo lo que andaba dando vueltas, cosas sueltas. Y un día yo voy a Chascomús, el año pasado, cuando fui a ver el eclipse total, me fui hasta la biblioteca, que hay la biblioteca del Centro Cultural de Chascomús, no me acuerdo ahora cómo se llama, frente a la plaza donde está la municipalidad, la Casa Casco. Y, Ujú. y tenían todos los diarios de aquellos años, y ahí encontré información, bueno, no la tenía nadie, por eso tenés que ir en persona, pero viajar hasta Chascomús a buscar eso, porque la gente cree normalmente que en Internet está todo, y eso es un gravísimo error. Inclusive hay muchas cosas que están digitalizadas que no están subidas a la red tampoco, que es una cosa también que, bueno, para los que trabajamos en esto es duro, ¿no? Siempre creo que Ujú. hablaba con vos también en algún momento como el tema de la cuarentena, tener un año cerradas las hemerotecas y bibliotecas, a mí me mató. Yo tenía que hacer un montón de cosas y tuve que trabajar con lo que encontraba en internet, y la verdad que para el tipo de trabajo de notas históricas o buscar material así es muy difícil. Así que, y bueno. Volviendo un poco a tu libro, contale a la gente, yo creo que la mayoría de los que están conectados y eso saben de qué va el libro, pero bueno, para los que no saben, contanos un poquito de qué se trata, cómo es la historia y qué tiene de particular con respecto a otros libros que existen sobre masonería en La Plata. Ujú. Mira, yo cuando comencé a investigar, mi objetivo era contarlo tal cual fue, sin Ujú. poner, no sé, sin fantasear, sino que según lo que los documentos decían, no especular, Claro. hay mucha especulación. No, si estaba, si Dardo Rocha era masón, obviamente se supone que visitaba las logias de su, ya. No, Ujú. si no está el documento que diga que Dardo Rocha visitó la logia tal, no se puede afirmar eso. Claro. Entonces, al tener este sistema de solo contar lo que está por escrito a través del periódico, a través de diferentes archivos, a través del archivo de la masonería, sale a la luz otra historia de la masonería, otra historia que no conocíamos. Eh, por ejemplo, se descubrió la fecha exacta de fundación de la primer logia. ¿Qué pasaba antes? Si No. vos te ibas eh, no sé, a los diarios y los diarios o las conferencias sobre el tema te contaban, no, la primera logia estuvo presente en la colocación de la piedra fundacional. Entonces, es todo un relato que se va haciendo a través de Para un los segundito, años, Gabriel, perdóname. No, paralelo a la perdóname, hay historia problemas verídica. con tu audio. Perdóname. Vamos a esperar un segundo que se vuelva a conectar. Acá, bueno, la gente banca, me parece muy bien.
Todavía tenemos muchas cosas para preguntarle a Gabriel, recién son las 6:25. Tengo la computadora acá al lado con un reloj grande en la pantalla. Me tengo que conseguir, estaba pensando para la próxima, acá en la biblioteca, algún reloj de los clásicos, y bueno, y verla ahora sí, porque es importante, por más que ahora ya no se corte a los 60 minutos la transmisión, pero está bueno para tener una idea de cuánto uno va hablando y que la cosa no sea muy densa. Bueno, se está yendo gente, ahí vuelve gente, estamos esperando que se vuelva a conectar Gabriel, muy bien. Analía, pobre Analía Pinto, que la tuve la vez pasada, le cambié el horario, lo mismo que Ana Web también. Pero bueno, yo les he dicho a algunos amigos por privado que acá en Área 51 el azar no se negocia. Uno pone el horario, de hecho hemos hecho programas 5:30 de la tarde, creo que el de Carlos Liurchuk, el segundo fue 5:30. Es una cosa variable, bastante variable. Seguimos esperando, seguimos esperando. Podría poner música, pero mi hija está estudiando, a ver, por ahí se complica. Mira vos, acá apareció Mariana Batisteza, otra escritora. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Esperando a Gabriel, ahí está. Se ve que pudo volver a conectarse. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Mariana? Bueno, acá estamos de nuevo. Hola, Gabriel. Se apagó el celular, no sé qué pasó. Hombres de negro, claramente. Sí, sí, un sabotaje hubo. Sabota. No sé qué te estaba contando sobre mi libro. Si querés hacer alguna pregunta, Sí, porque te perdí un poco. sí, sí, dale, dale. Justo me estabas contando qué pasó en la Fundación de La Plata en base a documentos que vos encontraste y que cruzaste, y ahí se empezó como a ralentar. Yo veía tu cara que hablaba y el sonido que no llegaba. Bueno, Bueno, entonces si podés volver a eso, al principio ese, sí que de la Fundación. me cayeron muchos mitos cuando vas a la documentación, no solo a la documentación masónica, sino al archivo de la provincia de Buenos Aires y ves, por ejemplo, del Ministerio de Economía, algo que no había sido muy explorado fue por qué están esas medallas masónicas en la Fundación Ajá, de La Plata. Y, claro. y ahí vi que está en la documentación oficial de la provincia de Buenos Aires. Benoit fue quien se ocupó de ir a los plateros de Buenos Aires. Uno de los plateros es Rosario Grande, se llamaba, Ujú. un platero especialista de la época que ha hecho la mayor cantidad de medallas del siglo XIX. Y bueno, al parecer, Benoit, al parecer, era el platero preferido, el que les hacía las medallas a las logias masónicas de la ciudad de Buenos Aires. O sea, Mirá vos. las logias tienen su distintivo masónico, su escudo, que lo portan en el pecho, los masones. Ujú. Cada logia tiene la suya, y para la fundación, y bueno, su platero preferido era un importante medallista de la época, Rosario Grande, y le encargaban a él. Bueno, Benoit le encarga parte de las medallas oficiales de la fundación de la ciudad, y como también le hacían las medallas a las logias, es ahí el punto de conexión donde las logias, a través de Rosario Grande, le mandan a hacer. Lo que sí descubrí, por ejemplo, que no son las medallas esas, son medallas exclusivamente hechas para la fundación de la Ciudad de La Plata. No es que se las ponían en el pecho, son medallas conmemorativas. Conmemorativas, claro. No son las originales de las logias, sino que son medallas hechas especialmente para la fundación de La Plata, encargadas por los masones, que querían. Recuerdo una, no sé, por ejemplo, de la logia de Lobos, que se había fundado un mes antes de la colocación de la piedra fundacional. Bueno, está la medalla de la logia de Lobos ahí, que solo tenía un mes de existencia, por ejemplo. También hay una medalla de Corrientes, de una logia de Corrientes. Bueno, y hay una medalla también que me lo resaltó un historiador de Berisso, perdón, de Citibel. Hay una medalla de la logia Progreso o Progress, creo que está en inglés. Era una logia porteña de ingleses. Y en la documentación que pude acceder a de esa logia estaba Bell,
Bell, el fundador de City Ah, Bell. Entonces, Jorge Bell. por eso estaba Sí. la medalla de la logia Progress, porque por Mirá City Bell, vos, mirá no, vos. Bell, por la familia Bell. Claro. Y ya que estamos con el tema de las medallas, te hago un paréntesis para preguntarte, a ver si vos tenés documentación de si es verdad de que aparecieron menos medallas de las que tendría que haber. Viste que siempre está esa historia de que se robaron medallas, robaron cosas. ¿Eso vos tenés algo que avale esa cuestión? Mira, lo que me sorprendió haber encontrado es la memoria oficial de la legislatura o del gobierno provincial de 1883, el año siguiente, hace una Ujú. memoria al gobierno y una de las páginas de la memoria está dedicada exclusivamente a las medallas colocadas En la en, redoma. en la redoma. Está detallada el Mirá nombre de vos. sociedades civiles, Ujú. incluso en medallas masónicas, creo que menciona, ahora no recuerdo, 17, todo. Incluso hay una sociedad espiritista tal que colocó su medalla, dice, está muy bien inventariado todo lo que se colocó. Es raro que no habla sobre papeles, sí, obviamente el acta fundacional, pero también dicen Claro. la leyenda que se colocaron cartas de los vecinos, que se colocaron más documentos. Bueno, en esa memoria no está. Así que puede Ujú. ser que no se haya perdido la documentación en papel, porque vos recordás la historia que por una fuente que se colocó ahí en la década del 20, se hizo una filtración de agua, se pudrió todo lo que Claro. papel, sí se perdió el acta fundacional de La Plata, que Ujú. estaba ahí, Sí, sí. pero al ver esa memoria del año 1883 que hace el gobernador ante la legislatura, quizás quizás pusieron menos cosas de lo que dijo luego durante décadas y décadas que había ahí adentro. Por ejemplo, Claro. no dice nada de esa leyenda que hay diciendo que hubo botellas de vino. Colocaron botellas de vino para que lo abran en el año 1982. La memoria, la descripción de lo colocado no está, no hay botellas de vino Te, ni Te cartas. interrumpo un segundito para recordarle a la gente que estamos hablando de la piedra fundamental que se colocó el día que se fundó La Plata, que se enterró en lo que ahora es Plaza Moreno y que se abrió 100 años después. Es el contenido de lo que había ahí. Y bueno, yo le pregunté a Gabriel justamente si hay alguna documentación que avale cuántas medallas masónicas había y el resto del contenido. Por eso siempre está esa leyenda de que la noche del 19 de noviembre se saqueó la piedra, que cuando todavía el cemento estaba fresco, lo rompieron, lo abrieron, se robaron, justamente, como decís vos, lo que mencionó recién Gabriel, las botellas de vino, medallas masónicas, porque yo tengo entendido que hubo medallas que después terminaron apareciendo en algunas familias que tenían alguna medalla que la habían heredado o en compraventas. Y después había un relato, ¿vos te acordás de ese relato del cincuentenario? Pues, todavía vivía un obrero que había trabajado supuestamente y que él Bueno, cuenta que se les habían roto un par de botellas y eso. así surgen los mitos. Claro, Una persona que mm, dice, sí, yo cuando se enterró, yo trabajé, o sea, 40 años después. Eh, claro, con respecto a eso de las medallas, es complicado porque según el inventario oficial que se hizo, Benoit encargó 5.000 medallas. O sea, se repartieron conmemorativas, se repartieron a los presentes más de 5.000 medallas conmemorativas ese día. Entonces, puede ser las medallas que tenga la gente y que incluso si uno entra en Mercado Libre aparece alguna ujú, para comprar, son las que Benoit repartió el día de la fundación, no son las que estaban ahí adentro. Mira, va a claro. salir el año que viene un documental llamado La Plata Contada de Sebastián Díaz, Se atendía, don- sí. donde él obtiene el registro fílmico del momento donde se abre la piedra fundacional en 1982. Eso es Mirá algo vos. que pocos han visto y creo que ahí se va a ver, ahí dicen los obreros que, bueno, no,
el papel no se pudo conservar. claro. Siempre el archivo Dardo Rocha te dice, no, no podemos exhibir todo lo que tenemos porque no tenemos lugar. Así que no se puede comparar esa memoria que existe de 1883, de todo lo que se colocó, con lo que hay en el archivo. Pero, ¿y dónde está el depósito por ejemplo, el Museo de Rocha? La parte de que no se exhibe, porque todos los museos tienen un gran depósito. No Pero te dice. Pero no solo, el museo no solo tiene lo de la piedra fundacional, tienen donaciones que se hicieron durante los últimos 100 años. ajá, Donaciones, hay un catálogo anterior a la apertura catálogo de medallas del Museo Dardo Rocha, anterior a la apertura de la piedra fundacional, donde ya tenían muchas medallas ellos de vecinos que le entregaban la medalla de su club, de su logia o de claro. grupo que así que tienen muchísimo, pero no se sabe dónde está, ni hay Claro, catálogo. porque es que la casa la famosa casa de los 40 días, donde está el museo ahora, ese pedacito, es muy chiquita. Eh, yo entiendo que uno más o menos ve dónde está la biblioteca, todo el catálogo fotográfico, pero después de objetos, a mí siempre me llamó la atención. Yo recuerdo haber ido en 2004, la primera vez que fui a sacar fotos al museo, y había fotografiado un cuarzo precioso que supuestamente estaba en una vitrina y que supuestamente lo tenía Dardo Rocha en su escritorio. Ese cuarzo desapareció de la exhibición y la verdad que no tengo idea de dónde está y me encantaría saberlo. Este, la verdad que, yendo un poco más específicamente a la masonería, pero me gustaría que nos cuentes un poco cómo era la vida, cómo se vivía la vida masónica en los primeros años de La Plata. ¿Qué es lo que hacían los masones? ¿A qué se dedicaban? Porque viste que siempre el tema de la masonería es como, es un gran misterio para la gente, ¿no? Ya de por sí, ¿qué es la masonería? Es medio misterioso y atractivo. ¿Y qué es lo que hace un masón más todavía? ¿Qué hacían los masones de los primeros años de La Plata? ¿A qué se dedicaban? Bueno, yo vi ahí que ellos tenían la intencionalidad de ser actores sociales relevantes en la ciudad. Ajá. Por ejemplo, fundaban asociaciones de socorro o asociaciones específicas para ayuda de los afectados del cólera. Hubo una epidemia de cólera muy grande en los primeros años de la ciudad, entonces se Bien. juntaban. eh, También hacían, todas las logias querían tener su taller de enseñanza de lectura y de escritura. Ujú. Eh, entonces, eso actor social, de ayudar a la población de la ciudad, es algo constante que aparece en la vida en la historia de todas las logias que pude investigar. Claro. Eh, eh, no sé, sí también también hay un intento, eso se ve, un intento de influir políticamente, y políticamente me refiero a través de proyectos legislativos. Eso Ajá. también se ve una intención, por ejemplo, de la Logia Luz y Verdad y la Logia La Plata, del momento de la fundación, en influir por ejemplo, en que no se utilice dinero público para la fundación de un convento, o para fomentar en la provincia de Buenos Aires los registros civiles, o sea, sacarle a la iglesia el registro de los nacimientos. Esos son todos proyectos que también presentaban en la legislatura a través son proyectos que nacían en las logias y iban y lo Claro. presentaban en la legislatura. O sea, ves cómo que las logias intentan su trabajo volcarlo a la sociedad de platense, también a la bonaerense. Claro. No, estoy pensando, bueno, justamente vos mencionaste proyectos que tienen que ver con la educación laica o con el registro civil, justamente civil, separarlo de la iglesia, y también cuando empezamos a charlar hablaste de el masón que se divorció. Ahí se puede ver que hay una especie de, como de, no sé si de pelea, pero como una separación de la iglesia. Yo me acuerdo de una cosa que muy interesante que contás en tu libro,
es la Gran Logia Bonaerense, que hacían ese asado de, ¿cómo se llamaba? De promiscuación era. Ecuación. No es algo que haya Esa, inventado este grupo de masones. Yo ujú, lo vi, eh, había otros grupos europeos también que hacían esta promiscuación. O sea, por lo tanto, no es exclusivo de la masonería de ese momento, era de los más reaccionarios contra la iglesia, claro. que el Viernes Santo, el viernes donde no se come carne, a propósito hacían un asado. Eso es una costumbre sacada de grupos más, digamos, más radicalizados en contra de la iglesia, pero que una logia de La Plata tomó como tradición. Es simplemente para contradecir a la iglesia, no es que creyeran Pero, que existieran ni que estaban pecando. pero entonces, claro, pero entonces existe esa oposición entre la masonería y la iglesia, porque uno ve también cómo un masón famoso como Benoit diseña catedrales, entonces decís, pero entonces qué, o quizás haya una parte de la masonería es creyente, otra es atea, ¿cómo es eso? Y, por ejemplo, Dardo Rocha también era masón, iba a los Te Deum y San Ujú. Martín, o sea que no se puede decir que ser masón es ir a la iglesia, ni tampoco decir que un cura, hay casos, estoy hablando de este periodo del siglo XIX, donde hay curas masones. Se nos volvió a cortar la charla. Esta charla está alucinante. No es Creo algo que lo que está haciendo Gabriel está creando excluyente. suspenso. Ahí está, ahí volvió, me parece. ¿En qué Se parte vuelve a se cortar, ¿eh? cortó? Sí, Uy, se a está ver, cortando de nuevo. A ver, vamos a ir saludando amigos. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal? ¿Quién está por acá? Bueno, mucha gente tiene como nicks, entonces no los reconozco. Acá veo un Santiago. Vamos a esperar a ver que Gabriel. Mientras Gabriel se conecta, yo les voy a mostrar el pescado porque lo van a ver invertido. Esta es la tapa de la ciudad de los geómetras. Mírenlo a través de un espejo, así por ahí lo pueden reconocer. Ah, acá Gabriel me pidió. Vamos a ver de nuevo. A ver. Sería de la plata. A ver si se conecta otra vez, ¿eh? Muy bien, muy bien. Sí, está re buena la charla, ¿eh? Me parece que la vamos a hacer durar un rato largo. 18:42. Todavía tenemos que agarrar. ahí está. Acá, ahí está. Sí, dale, dale. Perfecto. Bueno, te decía sobre esto, no es excluyente, no es excluyente ser católico, masón, eso también es otro mito, porque había curas masones y había masones que iban a la iglesia y Dardo Rocha iba al Te Deum y Benoit hacía catedrales, es todo Mm, también un mito. Eh, sí, sí hay una puja entre el laicismo, que es la separación, principalmente yo creo que es económica, no utilizar fondos del ujú, Estado en volcarlos en proyectos de la iglesia. Eso es, yo claro. creo que la puja, lo que molesta. Cuando se ponen todas las logias acá en La Plata en 1886-87 para que no se utilice dinero público para eh, construir un convento, ahí se ve que no les importaba el convento, el edificio, les importaba que no utilicen el dinero del erario público. Claro. Se ve que claramente la iglesia manejaba un fondo económico que quizás ahora no lo maneja o no lo estamos viendo, pero era en ese momento sé que era algo realmente importante para que los masones metieran ahí la cuchara. Escuchen un poquito a los que están ahora viendo. Yo voy a salir, voy a tardar un cachito porque el programa va a ser publicado en Instagram TV porque si no se pierde. O sea que a los 5 minutos más o menos arrancamos de vuelta con el vivo porque quiero seguir, faltan un montón de cosas por conversar. Bueno, finalizo acá la primera parte. ¿Estamos, Gabriel? Dale, la primera Continuamos parte. en la Dale, segunda. dale. Ahora seguimos con la segunda. Hola, hola, hola. Acá estamos en la segunda parte de la charla accidentada, misteriosa, quizás con intervención de los hombres de negro
la charla que estamos teniendo con Gabriel Darrigrán sobre masonería en La Plata y que todavía quiero tocar más temas. Por eso tuvimos que salir por los extraños problemas de conexión y ahora quiero ver si, retomando, podemos llegar a continuar con la segunda parte de la charla. Vamos a esperar que Gabriel nos pida conectarse. Veníamos hablando de la masonería en los primeros años de La Plata, de qué es lo que hacían los masones. Gabriel contaba que se hacían más que nada tareas de filantropía, fundaban sociedades de ayuda a determinadas cuestiones como cuando hubo una epidemia de cólera. Y después le pregunté cómo es esa cuestión de la oposición entre masonería e iglesia. Y bueno, estamos esperando detalles de eso. ¿Qué tal, chica galega? Muy bien, la primera que apareció. Decía que él me estaba dando detalles, o veníamos charlando un poquito de esa cuestión de masonería versus iglesia, que sí, que no. Así que bueno, acá aparece Historia de La Plata. A ver. Vamos a ver, ahí se está uniendo Gabriel de vuelta, autor de La ciudad de los geómetras, una historia de la masonería en los primeros años de La Plata. Hola, de vuelta. Acá estamos en la segunda parte, ¿qué tal? Segunda parte. No te voy a volver a saludar. Sí, sí. Bueno, escúchame, Gabriel, a ver si ahora nos manejamos un poco mejor. Se volvió a congelar. No, a ver. ¿No? Qué bárbaro. ¿Sabes qué? Ahora que está medio terminando la cuarentena, voy a empezar a transmitir con gente en vivo en el estudio, por decirlo de esa manera. Para evitar. ¿Se congeló? ¿Me escuchas? Te escucho más o menos. Te escucho más o menos, che. A ver, hablame, decía algo. Hola, ¿se escucha? Ah, sí, sí, perfecto, se escucha. Bueno, sigamos como podamos, ¿no? Como le decía un jardinero al otro, nos vemos cuando podamos. Estábamos hablando de esa presunta oposición, que no es tanto, de la iglesia y la masonería, y vos me decías que no es para tanto, que había curas masones. Ese dato yo no lo tenía, pero lo imaginaba, que hubiera sacerdotes masones. Pero públicamente imagino que no podían estar muy de acuerdo con la masonería entonces. No, obviamente, como yo me imagino que como no se los podía expulsar, sería peor, se le decía, bueno, alejate de la iglesia y seguí siendo, obviamente no daban misa y eran curas, pero no se los excomulgaba, sino se los sacaba quizás de la iglesia y que sigan su vida sin tener una parroquia a su cargo. Claro. No, entonces, eso es quizás algo que no... Bueno, y ahora directamente no hay ningún problema porque hay en internet vos te podés dar cuenta de que hay curas masones, más porque hay clérigos, hay sacerdotes de otras religiones, o sea, los protestantes no tienen ningún problema. Entonces, es algo que quedó en la historia eso. Bueno, mira, para no seguirla, pasemos a otro tema. Para no seguir enrollándonos con la iglesia y la masonería, que eso da inclusive hasta un día se puede hacer una charla solo de eso, que es muy interesante porque yo lo he hablado con vos, lo he hablado también con Nicolás en su momento cuando hablamos en la primera área 51, de cómo al día de hoy todavía hay sectores de la iglesia que son muy activos en contra de la masonería. En el año 2017 se hizo acá en La Plata una serie de charlas de un doctor en teología hablando de cómo la masonería quiere destruir el mundo, básicamente. Sí, pero mira, sacándote, quizás pasando al otro tema que también te interesa, la iglesia no solo perseguía a los masones, o si es que los perseguía, sino que perseguía a otros grupos místicos o ocultistas. Los más afectados eran los espiritistas también. Los espiritistas eran bastante, no solo criticados, eran denunciados. No sé, los hipnotizadores también.
Antes, en el siglo XIX, había muchos más hipnotizadores que curaban a través de la hipnosis. ¿Me escuchás, no? Sí, me acerqué porque hay una pregunta y estoy viendo a ver qué es lo que dicen. Después te voy a decir, Sí. dale, dale. Los hipnotizadores también eran perseguidos por la iglesia, los teósofos también eran perseguidos, que es otra rama del ocultismo, no solo los masones. Eh, Claro. Se tuvo que regular por pedido de la iglesia la utilización de la hipnosis a fines del siglo XIX porque decía que o sea, lo que más me sorprende es que no decían que eran chantas. La iglesia no decía que los hipnotizadores o los espiritistas era un fraude, sino que decía que era magia del demonio, o sea, eran los primeros que creían en el espiritismo. Eh, Claro. por eso Bueno, si vos escuchás ahora, sí, perdóname, no. Yo he conocido gente de iglesias evangélicas que dicen exactamente eso. Que no podés jugar con nada que tenga que ver con el espiritismo, los espíritus, porque no hay espíritus dando vueltas, porque los muertos están como durmiendo, y si hay un espíritu dando vueltas, son demonios, claramente. Siguen sosteniendo eso todavía ciertos sectores religiosos, claro. eh, No, perdóname, mira, hago un paréntesis con lo que, porque ahora quiero empezar a hablar justamente de esos grupos. Me resultó alucinante los hipnotizadores, no lo podía creer. Que inclusive a través del hipnotismo se puede decir que fue una especie de nacimiento de la psicología moderna. Es muy, yo sé que hay un par de psicólogos que están escuchando esto y se van a querer agarrar la cabeza, pero Charcot, que era hipnotizador, fascinó toda Europa en el siglo XIX y Freud también un poco arranca por ahí. Perdóname, mira, lo que están preguntando acá, dice, te leo, la catedral queda fuera de la escuadra y el compás del trazado de la plata y del eje fundacional. Si esto es intencional, ahí tendríamos que empezar, si es verdad que hay un dibujo de una escuadra y un compás en el mapa, que para vos quizá no sea tan así. Yo leí una entrevista, algo que escribiste vos hace unos años, que contabas eso, pero ahora quizás no estás tan convencido, ¿no? Pero, y bueno, y la catedral, de todos modos, es cierto que queda fuera de ese dibujo. sí, no hay que, yo creo, no, al revés, yo en el libro lo pongo, esta teoría que existe una escuadra y un compás, y otros. Ajá. Lo que yo no comparto esa idea de que vos viste que dicen que la municipalidad en realidad está de espaldas a la catedral, porque Ajá. no, los masones, tal. Eso hay mucho, como las estatuas que apuntan con los cuernos o el arco, todo eso. Sí, sí, sí. Yo creo que. No, bueno, la pregunta iba. A que la catedral queda fuera del dibujo de la escuadra y el compás. Pero hay otro dibujo, ¿eh? Ahí, si lo buscan, está la escuadra y el compás del lado, digamos, noroeste. Pero del lado, ¿qué sería? Sería del lado contrario, Sur. del lado del Parque San Martín, hay otro símbolo, otra herramienta de la masonería. Entonces la catedral estaría en ese. Yo creo que fue un tema de distribución de la simbología, no es que esté por fuera. Igual la catedral está en ese eje, en esa calle 52 que no existe, en un punto muy relevante. No se puede decir. Es más, toda la bibliografía masónica, doctrinaria me refiero, no en los libros de historia, los masones salen de la construcción de catedrales, no tienen por qué estar en contra de una catedral o de una iglesia. Claro, eso es algo, yo creo que de ciertos grupos antirreligiosos actuales. Como te dije, Ajá. los políticos masones del siglo XIX iban a la iglesia, iban a los Tedeum, no había ningún problema. Lo que pasa es que había muchos tipos de masones. Estaban los inmigrantes que venían, ni más ni menos, los italianos de combatir contra el Vaticano y con Garibaldi. Obviamente ese grupo de masones iba a estar en contra, pero no se puede decir, Claro. no hay, yo no les veo yo veo que es una idea más actual, lo de estar en contra incluso de una catedral. Todo lo contrario, la masonería sale de las catedrales.
tiene mucho vocabulario claro. también, constructores de catedrales, la masonería. Así que yo creo que les hubiera Bien. gustado mucho tener la catedral construida en ese momento. Exacto. Bueno, también lo que pasa es que hay mucha de esta historia negra de la masonería, o esta cuestión de que la masonería es diabólica o satánica, un montón de leyendas, las estatuas que le hacen cuentos a la catedral y eso. Recordemos que arrancaron más o menos en los años, a fines de los 80, a principios de los 90, por el libro de Ujú. Gualberto Reinal, este autor que siempre mencionamos, que escribió Historia Oculta de la Ciudad de la Plata, que para mí tiene el mérito de poner el tema en el público, de llevarlo al primer plano. La gente empezó a descubrir como que había un misterio en La Plata. Pero Ujú. también tiene quizás el bajón de poner que es todo negativo, que La Plata es una ciudad que los masones eran satánicos y que La Plata Bueno, está llena de símbolos satánicos, fíjate, y eso es es- una cosa tremenda. eso es lo que yo te comenté la última vez. Yo investigando sobre el momento este, porque a mí también me gustaría investigar de dónde sale la antimasonería, eh, yo veo que en el momento de la publicación de ese libro, la masonería estaba muy mixta. Eso yo ya te lo Claro. expliqué. Década del Ujú. 70, una dictadura casi fascista en Argentina, admiradora de Franco, de Mussolini, antisemita, que relacionaba a la masonería con la conspiración judeo-masónica. De esa década del 70 se le suma la década del 80 con el escándalo italiano de la logia Pi Due. Para 1990 la masonería era una secta de mafiosos, así, y salían Claro. en el periódico como una secta vinculada a la mafia italiana. Entonces, en ese contexto sale este libro. Claro, cuando aparece este libro fue después de todo eso que dijiste y pensaba inclusive todo el lío que hubo con la banca vaticana y la muerte de Juan Pablo I, que también hay un montón de teoría conspirativa detrás, que también se habló de la masonería, por ejemplo. Ujú. Así que sí, fue todo un tema, inclusive se habló de que la masonería bancaba en algún momento al terrorismo internacional, a las Claro, brigadas rojas, hay que entender el contexto donde salen los libros también, como el contexto actual. Ahora se puede decir que está casi de moda el tema de masónico. claro. O sea, y todo lo contrario en la década del 80, y si nos vamos al siglo XIX va a ser otro contexto histórico. Por eso Ujú. no es correcto comparar, tomar ideas actuales y llevarlas al siglo XIX y decir los masones hacían esto porque ahora hacen esto. Son contextos diferentes. Claro, tal cual. Y Escúchame, no, estaba pensando una cosa más y después quería pasar a otro tema. Ya que justo hablamos de la catedral y bueno, de la ubicación, y vos mencionaste la calle Invisible, el 52. Viste que 52 es 13 por 4. Viste que lo que siempre se dice, de hecho yo cuando hago los recorridos urbanos con Nicolás y las chicas, hablando de masonería, decimos que tiene una lógica la numeración de las calles y que tiene que ver con la masonería. Que la calle central sea 13, que el 13 es un símbolo bastante importante, para mí no es al azar. ¿Vos qué opinás de todo eso? ¿Hay algún tipo de aval? Yo te pregunto porque vos sos el avalista, se puede decir. yo diría que no, eh, porque Ajá. es verdad que Benoit hizo la ciudad, pero después hay evidencias que los que lo continuaron el proyecto de la ciudad no les importaba nada. O sea, no les importaba, me refiero al proyecto anterior, digamos, las ideas de Benoit o de Dardo Rocha, cuando cambia el gobierno, lo hicieron a su manera. Y por eso yo Claro. encontré que también, por ejemplo, nosotros en la Ciudad de La Plata tenemos calle 4, calle 5, calle 6, pero bueno, tenemos la 2, la 1, y luego pasa a empezar con la 115, 116. Ujú. Eso es porque esa numeración se colocó en un gobierno diferente al del gobierno de Dardo Rocha y D'Amico. Entonces, y también los diagonales. Los diagonales tienen numeraciones
que se saltean muchos números con respecto a las calles comunes. Eso es porque cada diagonal se fue haciendo en diferentes momentos históricos de la ciudad. Entonces, Ajá. Mirá vos. hay que tener en cuenta esto antes de decir la numeración, el 52. Quizás en el proyecto de Benoit, en el que nunca llegó a concretarse, eh, tenía otra numeración la ciudad. Claro, porque el Incluso, plan original se perdió, que ahí deberían estar los números de las calles, ¿no? O incluso los nombres, no sabemos si eran números o nombres. en el plan original incluso hay diagonales que fueron eliminándose con tiempo, Sí, porque se tardó, sí, se sí. tardó años en delimitar la ciudad. Mirá, Capaz el lugar de la legislatura se parceló muy bien todo, pero la otra mitad de la ujú, ciudad estuvo 10 años hasta que fue delimitada, poniéndose mojones, muy lentamente, porque no había nada. Entonces, 10 claro, años después, los que lo hicieron quizás eliminaron cosas. Si uno ve el plano original de ese momento y el actual, hay diagonales que desaparecieron de la idea claro. original de Benoit. Entonces, Y eso, hay un parque entero que desapareció, donde ahora está Plaza Belgrano, por claro, ejemplo. eso, la historia es que cuando se funda la ciudad, se solapa sobre Tolosa, el Ujú, pueblo anterior existente a... Entonces hay un barrio claro, entero de Tolosa que está solapado con la ciudad de La Plata. Esa gente fue expropiada, se la indemnizó, pero hay gente que no aceptó la indemnización y recurrió a los juzgados. Sus juicios tardaron 10, 15, 20 años, hasta que hay algunos propietarios que llegaron a la Corte Suprema de Justicia, les mirá, reconoció que no los debían haber sido indemnizados de esa manera ni corridos, porque llevaban 20 años, y hubo un intendente o gobernador que tuvo la mejor idea de darles parcelas del Parque Belgrano. O sea, parcelaron el Parque Belgrano y le dieron a esos antiguos sí. propietarios de Tolosa partes del parque, por eso ahora es más chico del proyecto original de Benoit. Claro, claro, tal cual, tal cual. Bueno, hemos pasado por todo un poco, ¿no? Por la arquitectura, por la historia de la Amazonía, por las medallas, por las calles, pero yo quería detenerme en otra cosa. Vos cuando mencionaste que la iglesia perseguía a otros grupos, y bueno, tenía muchas ganas de hablar de esos grupos que van a aparecer en otros libros de la ciudad de los geómatras, que no son tan conocidos como los masones, o por lo menos no tienen tanta prensa, sobre todo de ahora, ¿no? Eh, ¿Quién se pone a leer algo sobre teosofía hoy en día? Es raro, yo no sé si en el mundo debe haber todavía grupos de teósofos, pero no son tantos. Espiritistas sí, yo reconozco que sí que hay, pero también son menos conocidos y son mirados inclusive con suspicacia. Uh -huh. ¿Cómo fue la historia, por ejemplo, de estos otros grupos en La Plata? ¿Cuándo llegó la teosofía a La Plata? ¿Y qué? eh, Explica un poquito también a la gente qué es la teosofía. bueno, primero está la teosofía por un lado y la sociedad teosófica por otro. La teosofía, lo voy a decir literalmente para que se entienda, es el estudio de las religiones o de los diferentes dioses con relación a las religiones. Son grupos esotéricos que estudian las religiones. Eso es la teosofía y Sí. los teósofos. Existen desde la Edad Media, se puede decir. Pero Ujú. en 1875 se funda la Sociedad Teosófica. Se funda en Londres, me parece. No quiero equivocar. No, en Estados Unidos, perdón. En Estados Unidos funda la Sociedad Teosófica por una señora, una rusa, Madame Blavatsky, y junta un grupo de curiosos del misticismo, esoteristas, Claro. y funda la Sociedad Teosófica. Ahora, esa Sociedad Teosófica, que como vos decís, no es tan importante en la actualidad, pocos saben que sus ideas han entrado en los diferentes grupos esotéricos a lo largo de la historia. Por ejemplo, hasta la masonería toma
quizás sin saberlo incluso, Mira, toma conocimientos de esta sociedad teosófica, sin saber que quizás es de Madame Blavatsky, sino o los espiritistas, o diferentes corrientes, los martinistas, y realmente se vuelve muy popular en la corriente cultural de la New Age de los años 60, 70, en Argentina. Es tomada por los místicos y por el rosacrucismo, también es otro claro. grupo que existió, perdón, que existe en Argentina, existe en La Plata, pero todos, sin saberlo, yo creo, toman esta doctrina teosófica de Madame Blavatsky. Mirá vos. Una anécdota. Blavatsky funda la Sociedad Teosófica junto con, se llama Coronel Olcott, Orcott. Sí. un místico de la época. Y vos sabés que lo traen los teósofos platenses, lo invitan, lo traen de Estados Unidos y da una conferencia sobre qué es la teosofía en 1901 en la legislatura de la provincia acá. Mirá vos, ese dato totalmente desconocido. Yo nunca lo había escuchado. Luis Ricardo Force, el director de la biblioteca provincial, que en ese momento funcionaba en el segundo piso de la legislatura, hacía conferencias, conferencias de todo tipo, llamaba a diferentes políticos, como para animar la vida cultural de la ciudad, y han pasado un montón de gente, de eminencias, del derecho, de las ciencias, Bucetich presentó ahí su sistema dactilográfico en estas conferencias dominicales. Y uno de los que invitan en 1901 es Olcott, el cofundador de la teosofía. Para los teósofos de la ciudad fue algo revolucionario que el fundador de la teosofía de Estados Unidos viniera a La Plata a dar una conferencia. Teósofos hubo, claro, no se conoce esto porque ha quedado casi extinto, y aunque seguramente exista, los grupos teosóficos, mirá, hemos tenido hasta un gobernador de la provincia de Buenos Aires de la década del 40, teósofo, que se llamaba Rodolfo Moreno, del año 44, en la dictadura de Farrell, me estoy refiriendo. Claro, antes de Domingo Mercante, antes de la Claro, época peronista. y, Sí. por ejemplo, él en su gobierno, si uno va, porque la teosofía se basa mucho en las doctrinas orientalistas, Claro. no sé, en la cultura china, en la cultura japonesa, en la cultura de la India, principalmente en la De India. la India, sí. El gobernador Moreno, que estuvo un año de gobernador, era un gobernador puesto por Farrell, hace poner, no sé, si uno va a City Bell, ve que en City Bell, ahí en los bosques, hay estructuras japonesas, hay puentes japoneses, hay arcos japoneses, no sé, no es ¿En muy dónde? conocido. Perdóname, no se escuchó justo. ¿Y qué parte no se escuchó? A ver. ¿En qué parte de City Bell está eso? A ver, no sé decirte, pero sería del Porque camino. por el Camino Belgrano hay una calle que es Nirvana, ¿tiene que ver con eso? Sí, sí, porque se puso por el arte japonés que hay en esa zona. Claro. Pero yo todavía no lo investigué mucho. Yo, es que es algo muy. Yo lo descubrí. No, es interesantísimo eso. Vos sabés que, yo te interrumpo un segundito, ¿sabés? La teosofía tiene en sus tentáculos, se puede decir, en sus ramificaciones, ¿sabés hasta dónde llegó? En este momento, Capilla del Monte. Capilla del Monte, que es todo, bueno, la gente que me conoce sabe mi locura por Capilla del Monte, que es la cuestión es como ahora la capital mística de Argentina, y el que empezó un poco con todo eso. ¿Y hasta ¿Me dónde estás escuchando? Más o menos lo que estoy contando. A ver, ahí se está cortando de vuelta. Ah, bueno. Bueno, nada.
el que empezó con la movida mística en Capilla del Monte se llamó Ángel Cristo Acoulanis, y él, su doctrina, se quiere decir, que incluyen, por ejemplo, la presunta ciudad subterránea que está debajo del Uritorco, la ciudad de Erx, tiene que ver, está todo relacionado con la teosofía. Él era un ávido lector de las doctrinas de Blavatsky, de Lobsang Rampa y de ese tipo de cosas. Bueno, la teosofía llegó en este momento y está muy viva en Capilla del Monte, ¿no? En Córdoba, Argentina. Pero bueno, continuamos con La Mira, Plata. te sigo con esto, con qué ha hecho la teosofía. Dale, sí, sí. Quizás sin saber ahora, pero son teósofos de que en ese momento lo hicieron. Por ejemplo, ya te dije, el gobernador Moreno en el 44 pone culturas japonesas por Citibel, farolas. Luego, si lo googleas, aparecen. Sí, sí. ¿Sabes? Constancio Vigil fue un teósofo, no sé si sabes quién es Constancio Vigil, revista Sí, Villiquen. fundador de Editorial Atlántida, claro. Sí, Fundador, sí. muy bien, Atlántida. Vos sabés ¿por qué Atlántida? Vos sabés que hubo una logia, eh, eh, teosófica en La Plata llamada Atlantis, en 1910. ¿Por qué Atlántida? Porque en las doctrinas de Madame Blavatsky, ella decía que la humanidad ha pasado y pasará por 7 evoluciones, 7 razas. Bueno, una será Sí, la raza aria, otra la tal, ¿verdad? Y una de las razas, la quinta raza, es la raza Atlante. Vos fíjate cómo el claro, mirá vos. teósofo toma la idea de la raza Atlante, de esta doctrina teosófica, y funda primero la Atlántida, que luego se convierte en la editorial La Atlántida. editorial. Pero y algo parecido Mirá pasa vos. con Nicolás Kier. Nicolás Kier es Ujú. otro teósofo que funda la editorial Kier, que actualmente trata, esto en la década del 40 o del 30, la editorial Kier trata todo libros de esoterismo, ocultismo. Ahí tenemos otro teósofo importante, pero ves como la teosofía casi se ha extinto, pero los teósofos han estado ahí siempre presentes. Claro. Recordemos dos cositas, dos detalles. Primero, que la revista, si se quiere, la más famosa editorial Atlántida, la fundación más querida de Vigil, era la revista Villiquen, y Villiquen era un símbolo teosófico. Inclusive era un muñeco de la buena suerte que tenía una esvástica dibujada. Ujú. Ahora nadie se acuerda de eso, pero el Villiquen era eso y estaba muy de moda. Todos los chicos tenían un Villiquen, Bueno, símbolo Villiquen. hablando de la esvástica, fíjate, este es un boletín oficial de la teosofía. Ahí Mirá vos. se ve la esvástica. ¿Se ve? Está arriba de la cruz. Sí, 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 claro que sí. Yo lo veo perfecto. Bueno, Eso es un compendio de símbolos, una especie de enciclopedia de símbolos la directamente. teosofía es más o menos lo que hace la teosofía, es estudiar todas las Claro. religiones y compararlas. Ujú. Y ese es el... Excelente. No, y te decía dos cosas. Otra, que Kier, viste, lo hemos charlado, el fondo editorial de Kier empezó por un platense, ¿te acordás que lo hemos comentado eso? Que fue interesante, Sí, otro teósofo, pero de La Plata. bueno, también esto lo descubriste vos, fíjate. Eh, Existió en La Plata, en la primera década del siglo, un librero que se llamaba Emilio. Era librero y también tenía una especie de editorial en la casa. O sea, hacía sus propias publicaciones y las vendía. Funda la librería orientalista, acá en La Plata, más o menos Ujú. 1907. Eh, pero cuando se retira, le da, o sea, cuando se jubila, este teósofo de la librería orientalista de La Plata le vende toda su librería y su biblioteca privada de teosofía a Nicolás Kier. Y es ahí donde Nicolás Kier
empieza con los temas teosóficos y a hacer publicaciones teosóficas y a fundar la editorial Kier. Esta es una linda historia que hay que profundizar más. ¿Quién era Sí, 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 claro. básico? Y porque imagínate, era en una ciudad tan chica que en principios del siglo XX, una librería orientalista donde supuestamente abastecía de libros a los masones, a los espiritistas, a los teósofos, a todo el mundo. Era una librería especializada en ocultismo. Claro. ¿Podrías repetir el apellido del librero? Acá me están diciendo que no se escuchó bien. De Márcico, por separado. Emilio de Márcico, De, con S. está bien, claro. Buenísimo. Ahora, a fines del siglo XIX, entre fines del siglo XIX, principios del XX, digamos, hasta la Primera Guerra Mundial, había una locura por todo lo que era el ocultismo y el esoterismo en el mundo, ¿no? Era algo bastante notable, se puede decir. ¿Me llegaste a escuchar bien? Te escuché todo, pero ¿cuál es la pregunta? ¿Había una moda del ocultismo y la pregunta? Claro, por eso. No, no, es que es un comentario en realidad, que siempre me dio la impresión de que había una especie de moda, de interés muy fuerte por el ocultismo y el esoterismo. Ah, no, te escuché entrecortado. Claro. Bueno, justo ayer pasaban un documento sobre Salamone. Para mí tiene todo el perfil de ser no sé si masón, pero un teórico, porque vos tenés en tu Facebook un artículo de como que él hace trabajos psicológicos. Ah, ¿No? sí, sí, Bueno, sí, sí. eso, o sea que para mí está algo relacionado con la teosofía o con la psicología, o sea, psicología en la década de cuánto, del 20, del 30, no es la psicología actual, es otra No, cosa. claro. Mirá vos. Sí, Ujú. yo siempre se comentó, o estaba la pregunta en el aire de si era masón o no, por determinado tipo de simbología, por ejemplo, uno de sus cementerios, de portales de cementerio más famosos, hizo un disco solar enorme con la cara de Cristo en el centro, que Ujú. está en el sur de la provincia de Buenos Aires, en Saldungaray. Bueno, yo me puse a investigar porque sabía que el cementerio de la Pría estaba alineado con los equinoccios. Tiene una calle en su frente, el cementerio de la Prida, obra de Salamone, una calle hecha expreso que no existía, que la hizo hacer él, y entonces cada 21 de marzo y cada 21 de septiembre sale el sol y recorre, justamente está alineado con esa calle. Entonces me puse a investigar otras alineaciones solares y descubrí que la del cementerio de Saldungaray está alineado con el sol, pero no el naciente, con el sol poniente del 21 de junio. Ujú. Y yo pensé, ¿no habrá alguna relación con esto, con el disco solar, la muerte del sol? Pero bueno, ya se han perdido todos los papeles de Francisco Salamone, lamentablemente, y nunca lo vamos a saber. Pero te das cuenta que no solo tiene conocimientos de arquitectura, sino de astronomía y mitología Ujú. también. Entonces, no es un arquitecto común salido de la universidad, es alguien que estudió otra cosa, que no sabemos Claro. qué es, pero bueno, Ujú. también sabés que los astrónomos del siglo XIX y principios del XX eran teósofos, muchos. Acá en La Plata, Mirá. el director, el director del Observatorio de La Plata de 1910 era teósofo. Se llamaba Francisco Porro di Somensi, un italiano Ajá. que vino contratado por Joaquín B. González a dirigir el Observatorio de La Plata. Lo fue durante 5 o 7 años, dirigió el Observatorio de La Plata, era teósofo con una gran trayectoria internacional y fue uno de los que fundó la Logia Teosófica Atlantis, mientras era director del observatorio. Claro. Mirá qué historia interesante. Pienso que, bueno, en Córdoba, por ejemplo, eran todos masones los directores del observatorio, inclusive los fundadores del observatorio, Burmeister, todos los grandes científicos de esa época quizás también tenían que ver con las ramas teosóficas. Es interesantísimo eso. Ahora,
como para ir, ya son 7:30, no quiero tampoco que se estire mucho. En realidad está para hablar toda la tarde. Pero quería también charlar sobre espiritismo. A ver, uno de los participantes más importantes de la historia de la ciudad fue Rafael Hernández, que supuestamente el hermano de José Hernández y que le dio el nombre a la ciudad, ¿no? Que es el que le puso la plata, que coge el nombre. Rafael Hernández, lo había hablado antes con vos, yo no sé si era masón, pero sí sé que era espiritista. ¿Es cierto eso? Era masón porque él lo decía, pero antes de masón, significa que antes era espiritista, significa que entró antes al espiritismo, a la Sociedad Espiritista Constancia, que se llamaba, que a la masonería, luego invitado. Y en las crónicas de los primeros años del diario El Día, se lo mencionaba como nuestro espiritista predilecto, el señor Hernández, fue a tal evento. O sea, él decía que era espiritista, sin ningún problema. Se ve, si salía en el Claro, de esa manera, se presentaba como... vos sabés que el espiritismo era muy criticado, más o menos estoy hablando de, ahora no te sé decir, en la década del 80 del siglo XIX era muy criticado. Entonces se armaba una polémica si era falso, si no era falso. Entonces Julio Argentino claro. Roca mandó a investigar el asunto del espiritismo. Y se hizo en el teatro, en el antiguo Teatro Colón, el que estaba en Plaza, frente a Plaza de En Mayo, Plaza de Mayo. una conferencia, un debate público donde pasaron personas en contra del espiritismo y personas a favor del espiritismo para hacer un debate público, si era algo peligroso, si era algo real, si era verdadero. Y el representante de los espiritistas que disertó en esa conferencia pública fue Hernández. Él se presentó como representante de los espiritistas argentinos, explicándole al gobierno lo que era el espiritismo. Hay una anécdota, Él era medium también, ¿no? y Perdóname. bueno, sí, Ah, ibas a eso, justo. sí, no, esto está en el diario. Fíjate, era medium. ¿Qué es ser medium? Eh, eh, Todos conocemos quizás por las películas esa mesa redonda donde todos se toman de la mano y hay una persona que es la encargada de transmitir lo que dicen los espíritus, se llama medium. Hernández era medium, o sea, hacía de conexión entre los espíritus y la persona que quizás lo llamaba a determinado espíritu. Claro. Y hay una anécdota que está en el diario El Día que dice que Hernández vivía en 9 y 49 o 9 y 48, ahora no lo recuerdo, en esa esquina. Dice Sí. que había habido una tormenta muy grande y se habían roto las ventanas de la puerta principal de la casa de Hernández. Entonces, esto lo cuentan como una crónica policial. Está Sí, sí, sí. en la parte de policiales del diario El Día de 1882. En una tormenta se le rompen la puerta de entrada de vidrio a Hernández y mandan a llamar a un vidriero del barrio. Va a la mañana temprano el vidriero a colocar los vidrios. Y Hernández estaba durmiendo. El vidriero pregunta por Hernández, no está durmiendo, la empleada lo atiende y comenta el diario diciendo, mientras el vidriero ponía los vidrios, la empleada lo molestaba tirándole agua. Imagínate, estaba colocando el vidrio y la empleada le tiró a molestarlo. Se le caen los vidrios al piso, se enoja, sale del ruido, sale Hernández en bata, dice, a decir que qué está pasando. No, empieza a gritar el vidriero que venga Hernández, que venga Hernández. Claro, claro. Era senador en ese momento, Sí, sí, 1892. sí. Sale Hernández al hall de su casa con bata y
en un lapsus de, que en un, no sé decirlo, en un obnubilación que tiene el Sí, vidriero, sí, sí. saca un arma y le empieza a disparar a Hernández, que ese, No. sí, está en la crónica policial del diario El Día. Le empieza a disparar a Hernández. Mm, Hernández dice que salva la vida porque se esconde atrás de una columna muy grande y ahí pegan sí, todos los balazos y huye el vidriero. Había tenido como una crisis nerviosa esta persona, de él por sí. molestar, lo habían molestado, todo eso, pero bueno, le disparó al senador. Y la crónica policial dice que en ese instante, en ese preciso momento, la hija de Hernández estaba rezando en San Ponciano junto a un grupo de amigas y que dice Sí. que en el preciso momento que le disparaban a su padre en 9:48, la hija en San Ponciano empieza a convulsionar ante la mirada de los fieles que estaban en San Ponciano, se cae al piso, empieza a convulsionar y dice que lo asocian a los trabajos espiritistas que los espíritus que el padre suele convocar le estaban haciendo una señal de que estaba pasando algo en su casa. Esto Mirá está vos. en la crónica policial en marzo de Sí, 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 sí. 1972 y fíjate cómo algo serio como es un policial mete el espiritismo en el medio, como si fuera algo también muy serio del momento. No, claro, es que yo creo que por eso te decía, volviendo a lo que te había comentado antes, ese tipo de cosas eran como más serias, eran más de la vida cotidiana. Ahora es como que vos tenés que entrar mucho en confianza con alguien para que te cuente que es espiritista. Pero antes era algo natural, era como alguien te dijera, y vos y yo soy luterano, yo soy esto, bueno, yo soy espiritista, y era. Ahora es como que ha caído un poco, no sé si en desgracia, porque yo tengo amigos espiritistas, pero no es que te lo comentan, tiene que haber mucha confianza. Y bueno, Ujú. por eso que aparezca en la crónica ese detalle, que se hable así de Hernández y de otra gente, llama poderosamente la atención. Evidentemente era otro mundo. Era quizás tuvieron que pasar muchos años y que llegara la New Age y cierto tipo de. Antes de la New Age, yo siempre pienso en la década del 60, libros como El Retorno de los Brujos y otras cosas así, que volvieron a poner un montón de esas cosas de nuevo en discusión. Ujú. Pero bueno, qué sé yo, la época entre guerras y posguerra, post-segunda guerra, fue todo un tema. Todo eso se quedó callado. Es interesantísimo, la verdad que. Pero bueno, mira, daría para otra charla, de hecho la vamos a hacer, yo creo que vamos a hacer una segunda parte, se los digo a todos, de que siempre hay un bis, porque siempre hay mucho más para contar. Pero quería, antes de cerrar con vos, quería hacerte una consulta relacionada con una pregunta que hicieron recién y que también me interesa a mí particularmente. Justo alguien preguntaba, alguien de la gente que está escuchando, si podías comentar algo sobre el Teatro Princesa, y yo lo que te quería comentar era algo que engloba eso, ¿no? ¿Por qué cuando uno va a Buenos Aires, otras ciudades y eso, puede haber, no sé si es correcto decir templo masónico, pero bueno, ve templos, ve fachadas masónicas, está la logia de la calle que ahora, bueno, ahora es Perón, está la famosa de Barracas, e inclusive en Lomas de Zamora, yo me acuerdo una vez de bajarme el tren en Lomas de Zamora y ver a pocas cuadras de la estación hay una logia preciosa. ¿Por qué si La Plata es la ciudad con tanta influencia masónica, fundada por masones, con el plano masónico y eso, por qué no quedó ningún templo masónico? ¿Por qué es lo que pasó ahí? Bueno, lo principal que pasó, que no se dice mucho, es que la masonería desapareció, se puede decir que desapareció en 1915. Así, se puede decir, en Ajá. 1915 desaparece la masonería. Claro, y hasta la década del 70 del siglo XX, no Ujú. vuelve a comenzar todo de nuevo y cuando comienza se demora mucho porque son muy pocas personas. Entonces, eso de masonería hace que
todas las propiedades que hayan tenido los masones acá en la ciudad de La Plata se hayan vendido, demolido. Un templo muy grande estaba enfrente de Plaza Italia, ahora donde está la estación de servicio. Todo eso se demolió, no quedó. ¿Sí? Mirá vos. Si había algo de simbología, desapareció. Pero lo principal que sucedió es que, igual yo no creo que hayan la gente borrado los símbolos masónicos a propósito. Es que si se demuele una propiedad y construyen un edificio de 15 pisos, esa es la idea, eso es lo que pasó con la simbología que había de donde estaban los masones. Claro. Igual, yo pude ahí descubrir un lugar poco conocido cerca de donde vos vivís, ahí por calle, ¿qué? 57, ¿no? 57, claro. Y Sí. 15. Casi 15, sí. Donde todavía quedó un lugar muy chico, donde ahí funcionó una logia en 1907, hasta 1907, y su fachada está intacta. Claro. Quizás le sacaron alguna simbología, pero ahí las dos columnas típicas de la masonería en medio de la puerta de acceso, eso sí, ahí yo tengo el dato de que funcionó la logia Democracia. Entonces, Claro. creo que la desaparición de los principales templos que hubo, que no siempre eran comprados, sino alquilados, es por esta vorágine inmobiliaria donde te tiran abajo las propiedades y te edifican. Algo parecido pasó en este templo, esta iglesia evangelista que hay en 46, 2 y 3. 2 y 3, sí. Seguramente tenía simbología masónica y al venir la iglesia la han borrado y han puesto el frontispicio ese. Una anécdota o alguien que quiera pasar a ver, en ese templo, las columnas adelanteras son puestas por los evangelistas y el frontispicio, pero si uno ve sobre la pared original, hay otra hilera de columnas y esas son de la logia masónica que existió. O sea, hay dos hileras, unas están contra la pared y otras están sosteniendo. Mirá vos, ese dato no sabía. Otras sostienen el frontispicio. Las del frontispicio son puestas por la iglesia. Y las detrás, que están amuradas, son de la logia masónica porque yo encontré el plano catastral de la época y claro. En el momento de construcción del edificio. ¿Y hay fotografías, por ejemplo, de ese lugar? Porque viste que no se han difundido, no hay muchas fotografías o casi no hay de masones platenses o de lugares de reunión masónica. Yo encontré 2 o 3 fotos y justamente no tienen simbología masónica los masones, pero están en revistas masónicas del siglo XX. Pero de vuelta volvemos al principio de la charla. No está todo inventariado, no está todo digitalizado. Claro, claro. Seguramente hay y faltará mucho para que salga a la luz y lo podamos encontrar. Tal cual, tal cual. Bueno, Gabriel, mira, cerramos acá y quedamos para otro día próximo. Dale, cuento con vos entonces para una siguiente invitación a Área 51. Te agradezco un montón, te agradezco la paciencia de esta charla accidentada que se nos cortó, que tuvimos que volver a entrar y eso. Fíjate la hora que es, son, a ver, pará, la compu. 19:30, estuvimos hablando 1 hora 40 minutos y no hablamos ni el 10%, no rascamos apenitas el borde de todo lo que hay de eso. Yo a la gente que estuvo, que nos bancó, que volvió a entrar inclusive, les recomiendo el libro de Gabriel para que no lo tienen, ¿ya? Está invertido, bueno, ustedes si quieren miren el celular en un espejo o saquen captura de pantalla y espéjenlo. La ciudad de los geómetros, volumen 1, les recomiendo que se lo compren a Federico Dabat, yo siempre le hago publicidad. Viva el libro, cerca de la terminal, ahí en calle 43, 5 y 6. Y bueno, otra cosa, cuando yo suba este video a YouTube voy a pegar las 2 partes, así que quédese tranquilo, lo van a poder escuchar tranquilamente. Y bueno, nada, Gabriel, muchísimas gracias. ¿Cómo? Perdón. No, que edite
No aireteado. Va a ser con todos estos con todos estos todos los tropiezos. cortes que hubo. Esta es la realidad. Esta es la pura verdad. Mira, inclusive ahora se está cortando de vuelta. Tomo yo te frío y se está volviendo a cortar. Es una cosa extrañísima, ¿eh? Yo insisto que para mí, acá hay gente, han pinchado el canal. Hay hombres de negro dando vueltas. Bueno, nada más. Muchísimas gracias, Gabriel Darrigram, por haber participado en Área 51. Bueno, Bueno, nos vemos. Hasta la próxima. Chao a todos. a la Ahora sí, cerramos.